Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a esta segunda entrega de la cuarta versión de la Cátedra Caribe que organiza la Universidad Sergio Arboleda de Barranquilla como una herramienta para proponer esa visión de región que todos tenemos que trabajar, sobre todo en tiempos tan inciertos como los que estamos atravesando, los de esta pandemia. Hoy tenemos un tema que es además muy pertinente, muy interesante para esta entrega del mes de junio y la vamos a realizar desde el segundo departamento, desde el departamento de Bolívar, con un invitado que ya les voy a presentar enseguida. Pero antes de presentar a nuestro invitado central en la tarde de hoy, quiero dar la bienvenida a quienes también me acompañarán en la transmisión de esta segunda entrega, repito, de la Cátedra Caribe. En primer lugar, al doctor Alfredo Méndez Alzamora, quien es el rector de las sedes Caribe de la Universidad Sergio Arboleda. Doctor Alfredo, un muy cordial saludo para usted. Lo saludamos desde Barranquilla. Bueno, no sé si el doctor Alfredo esté escuchándome en este momento. Mientras regresa el doctor Alfredo, vamos a saludar a la doctora Cecilia Arango Rojas, quien me va a acompañar en la moderación de esta segunda entrega de la Cátedra Caribe, edición virtual, y quien es, como ya ustedes la conocen, exsecretaria de Planeación del Departamento del Atlántico y quien lideró durante el gobierno de Eduardo Verano de la Rosa el proceso de estructuración y organización de la RAP Caribe. Doctora Cecilia, muy buenas tardes para usted, la saludamos. Bueno, José, mil gracias, doctor Alfredo Méndez, muchísimas gracias por permitirnos, a través de la Universidad Sergio Arboleda, continuar esta actividad de la Cátedra Caribe, que busca, pues precisamente, impulsar ese sentimiento y ese conocimiento desde varias ópticas de nuestra región Caribe. Hoy nos encontramos con nuestro amigo Roberto Bosa, quien nos va a hablar sobre un tema muy, muy importante en estos momentos y que José próximamente presentará. Así que, bueno, estaremos hablando sobre todas las posibilidades que tiene nuestro Caribe colombiano. Muchas gracias, Ceci. Y bueno, no sé si el doctor Alfredo Méndez ya tenga audio para que nos mande un breve saludo. Doctor Alfredo, ¿ya me escucha? ¿Me oye? ¿Ahora sí, me están oyendo? Ya lo escuchamos, doctor bueno, Alfredo. Pero muy buenas tardes a todos. Buenas tardes a todos. Muy buenas tardes, doctor Roberto Bosa Castillo. Para nosotros es un honor compartir con usted en el acto que hoy nos concita. Queremos saludar muy especialmente a la doctora Cecilia Arango, quien ha sido una colaboradora sine qua non en la realización de esta cuarta versión de la Cátedra Caribe. La doctora Cecilia Arango no necesita presentación, es una profesional muy reconocida en toda la región Caribe. Ella misma se advierte como una apasionada de la región Caribe, cosa que nos satisface muchísimo porque precisamente eso es lo que vamos a necesitar para impulsar nuestra región ahora que termine de cristalizar el proceso de la autonomía regional. Para usted, doctor Penso, nuestra gratitud nuevamente. Debe estarnos escuchando la doctora Adriana Uribe, vicerrectora de la universidad, el doctor Camilo Noguera Abello, secretario general de la misma. Bien, doctor Roberto, como le decía, para nosotros es motivo de inmensa satisfacción contar con su presencia en este acto que nos concita de el uso de la... Le decía, doctor Roberto, que para nosotros es inmensamente significativo contar con su presencia. La universidad le está muy agradecida. Usted es una persona ampliamente conocido en el medio regional y en el medio nacional e internacional como un máster en estos temas de desarrollo. Por tanto, su intervención, sin duda alguna, va a servir
motivo para seguir alertando nuestro sentimiento en la medida en que debemos dar a entender y a comprender no solo a la juventud estudiosa, sino a toda la costa, cuáles son nuestras verdaderas problemáticas, cuáles son nuestras alternativas de desarrollo, cómo debemos enfocar el desarrollo de la costa atlántica con mayores veras, insisto, ahora que está a puertas la total autonomía regional. La Universidad Sergio Arboleda, doctor Roberto, inició hace 10 años en la seccional Santa Marta este tema de la Cátedra Caribe a instancias del señor rector magnífico de la universidad, el doctor Rodrigo Noguera Calderón. Como quiera que la universidad en Barranquilla es un espejo de lo que significa la Universidad Sergio Arboleda en el país, aquí estamos en esta cuarta versión, nacida en Barranquilla, de la Cátedra Caribe, con el mismo propósito que se ha impulsado en Santa Marta, que es el que ya advertí, de dar a conocer a los estudiantes, fundamentalmente a los estudiantes, las realidades culturales, idiosincráticas, de desarrollo, de economía, de proyección de nuestra región Caribe. Usted anota en una de sus 6 estrategias, con muchísima razón, lo que significa la formación del elemento humano. Sin el elemento humano no puede haber desarrollo. Eso es una verdad de apuño. Por ello, la universidad ha llegado a Barranquilla con el propósito de coadyuvar con el resto de los centros de educación superior en la formación del elemento humano. Y esa es la meta de la universidad, la formación del elemento humano para el desarrollo y para ser mejores ciudadanos. Decía el doctor Rodrigo Noguera, la labor de fundador de la universidad, que educar no solo consistía en instruir, sino también en formar una personalidad. Eso es lo que busca la universidad. Aquí en este caso tratamos de formar una personalidad universal, sí, pero con un acento muy marcado de nuestra región Caribe. Es necesario que el elemento Caribe entienda en qué consiste su problemática, cuál es su fórmula de solución, cómo vamos a trabajar en eso. Y solo personas como usted, doctor Roberto, versadas en este tema, puede ilustrarnos y puede darnos luces para crear una agenda que ya está muy organizada por parte de entidades en Barranquilla y de personas como la doctora Cecilia y el doctor Verano, se han propuesto a sacar adelante la región Caribe con todo lo que ello significa. Nosotros hemos creído y seguimos creyendo que aquí se trata es de una individualización colectivizada y de una colectivización individualizada de la región al resto del país y del país a la región, para que no se vaya a pensar por parte de quienes no son partidarios de estas tesis de la autonomía, que estamos en plan de otro tipo de función. Nosotros tenemos el alma colombiana muy adentro, pero tenemos también el alma regional. Por ello queremos hacer región hacia Colombia y que Colombia mire hacia las regiones. Doctor Roberto, como quiera que la audiencia esté expectante y tenemos conocimiento de que hay un gran deseo de oírlo y de escucharlo y de mirar sus planteamientos, créame que una vez más, a nombre de la universidad, le agradecemos su generosidad de haber hecho espacio en su agenda de trabajo, generosidad, gratitud que se magnifica porque sabemos de lo complicado, de lo congestionado que es su agenda. Le agradecemos muchísimo su generosidad. Créame que aquí estaremos dispuestos a colaborarle en lo que usted requiera, que para nosotros sería ello un honor. Nosotros esperamos que estas conferencias que se dictan en la Cátedra Caribe sirvan de insumo para la gran agenda regional que habrá de realizarse con una gran proyección, positiva, para un mejor conocimiento, para un mejor planteamiento, para un mejor desarrollo, en fin, para que nuestras gentes en la región Caribe tengan un mejor vivir. Esa es la razón de ser de la Cátedra Caribe. Y nos complace muchísimo, insisto, en que personas como usted nos dediquen tiempo para formar un criterio respecto del objetivo de la Cátedra Caribe. Bienvenido, doctor Roberto, y muchísimas gracias una vez más a nombre de la universidad por su asistencia. Cuando guste, doctor.
Muchas gracias, doctor Alfredo Méndez, y gracias, por supuesto, también a la doctora Cecilia. Bueno, ya se me adelantaron un poco en presentar a nuestro invitado, lo voy a hacer de inmediato, pero antes de presentar a Roberto Boza y a hablarles un poquito de toda su experiencia, de su trayectoria y por qué está esta tarde con nosotros, quiero también explicarles un poco la mecánica de esta Cátedra Caribe, sobre todo para las personas que nos están sintonizando por primera vez a través de las redes sociales de la Universidad Sergio Arboleda y a través de CTV, Canal 104 de Claro. Quiero decirles que esta es una iniciativa de la universidad, como decía bien el doctor Alfredo Méndez Alzamora, para proyectar esta región, para brindar una visión de región, sobre todo en esta época de incertidumbre. Y es por esto que hemos programado unas entregas de la Cátedra Caribe los terceros jueves de cada mes, de aquí hasta el mes de noviembre. Y lo que vamos a hacer es que cada mes vamos a tener un invitado especial de un departamento de la costa Caribe que nos va a hablar de una temática específica. El mes anterior, en el mes de mayo, en la primera entrega de la Cátedra Caribe, tuvimos al exgobernador del Atlántico, Eduardo Verano de la Rosa. Hoy el departamento invitado es Bolívar y precisamente nuestro invitado en ese departamento para hablar de la recuperación económica, o más que de la recuperación, de las oportunidades económicas de la región Caribe, va a acompañarnos el doctor Roberto Boza. Le voy a leer un poco de la hoja de vida del doctor Roberto Boza, quien está con nosotros. Él es economista con especialización en evaluación de proyectos y mercadeo internacional, posee amplia experiencia en temas de comercio exterior. El doctor Boza fue de hecho director del INCOMEX. Tiene experiencia también en asuntos aduaneros a nivel nacional e internacional, así como en el ejercicio de funciones de dirección y coordinación de equipos de trabajo. Es experto en el diseño y operación de instrumentos de política industrial, tales como el programa de fomento a la industria automotriz PROFIA, experto en la normativa de operación de zonas francas, sistemas especiales de importación y exportación, sociedades de comercialización internacional, investigaciones antidumping, seguridad de la cadena logística, certificaciones PAS y operador económico autorizado, experto en materia de incentivos tributarios de aduaneros a la inversión y las exportaciones, así como en la administración de la cadena logística internacional. El doctor Roberto Boza es pues un experto sobre todo en temas económicos, en estos temas tan importantes para la región como son específicamente los de comercio exterior. Y bueno, ya sin más preámbulo, le doy la bienvenida. La mecánica de esta tarde va a ser una breve exposición por parte del doctor Boza y luego iniciamos una conversación en la cual participará la doctora Cecilia Álvarez, participará también ocasionalmente el doctor Alfredo Méndez y participaré yo. Y por supuesto las preguntas que ustedes tengan sobre esta importante temática como es la recuperación económica de la región Caribe. Doctor Roberto Boza, ahora sí, finalmente, bienvenido a la cuarta Cátedra Caribe de la Universidad Sergio Arboleda. Los saludamos desde Barranquilla y desde Santa Marta. Muchas gracias, José. Muchas gracias, Cecilia. El señor rector Alfredo Méndez, mil gracias por esas palabras, por esa presentación. Para mí es un honor. Soy otro apasionado por la región Caribe, una región que apenas hace 2 años regresé para vivir en ella y en la cual me he encontrado con un mundo maravilloso de oportunidades. Quisiera decirles que lo que vamos a compartir hoy realmente es un trabajo de co-creación que se inició desde el gobierno central cuando estuve asesorando al programa de transformación productiva, Colombia Productiva, y visité a todos los departamentos de la región y me encontré también en el Atlántico con una gran motivación y construimos una agenda de desarrollo empresarial hacia el año 2040 que bien podría extrapolarse a la región Caribe, por lo que hoy vamos a compartir toda esa experiencia y lo que encontramos y a través de una serie de indicadores sobre cómo está nuestra región y qué estrategias frente a los retos del 2040 y a propósito de la coyuntura de la pandemia. Si ustedes por favor me permiten compartir la imagen para empezar la presentación. Bueno, antes que empezar, saludo a toda el auditorio virtual, a mis amistades. Empecemos en Canadá, que nos están viendo, en Costa Rica, en Montería, en Cincelejo, Inés en Trabo Largo, Soplaviento,
Valledupar, Barranquilla, Santa Marta y Uribia y mi gente de Riohacha también, porque como costeño que vivió todo el tiempo en el interior, la comunidad siempre se busca y siempre estuvimos unidos. Entonces, a todos les he dicho que compartamos este foro, que es el trabajo de co-creación de muchas personas en la región Caribe y que yo soy el portavoz simplemente. Entonces, Colombia tiene un importante camino que recorrer en materia de competitividad. Estamos en el puesto 65 según Doing Business y en el 60 de acuerdo con el World Economic Forum. En el contexto latinoamericano ocupamos el tercer y quinto lugar según estas mismas organizaciones internacionales, tal como se ve en el gráfico. La productividad se encuentra rezagada con respecto a las principales economías del mundo. Estamos en nuestra productividad, que es los recursos que se producen por personal, están en el 30, y China 26 y Estados Unidos 122. Las exportaciones vienen decreciendo en los últimos 4 años, la línea naranja, ¿sí? Las tasas más bajas se registraron en la crisis del 2009, ¿sí? Y 2017, tal como las vemos acá. Y las exportaciones no minero-energéticas alcanzaron un descenso de 0.07, ¿sí? Pasamos luego a lo que es el crecimiento de nuestro PIB nacional. En los últimos 15 años, la tasa de crecimiento del PIB nacional ha tenido un comportamiento errático, ¿sí? En el 2009 vemos que decreció en el 1.1, que creció solo el 1.1, y en el 2017 el 1.7, ¿sí? El 1.4, y después del crecimiento del 3.3 en el 2019, vemos unas proyecciones para este año negativas en el crecimiento de la economía nacional de menos 2.2. Porque se espera que haya una recuperación en estos próximos 2 trimestres con la apertura, digamos, de muchos sectores en la economía, que es la línea puntuada que vemos allí. Para la región Caribe, el reto es mayor, ¿no? Fíjense, en el 2018 nuestra participación como región en el PIB nacional tan solo alcanzó el 15%, que es la línea verde, que ustedes alcanzan a ver. Y en el ranking nacional, nuestros departamentos líderes, Atlántico y Bolívar, se ubicaron en el 6º y 7º lugar, ¿sí? Atlántico con el 4.4% y Bolívar con el 3.6%. Le sigue Cesar en el puesto 11, Magdalena, Córdoba en el puesto 13, Magdalena en el 20, La Guajira en el 21 y San Andrés en el 28. Con excepción del departamento del Cesar, miren, el PIB per cápita de los departamentos de la región Caribe se encuentran por debajo del promedio de Colombia. Atlántico y Bolívar están en el orden de los 17 y 16 millones de pesos anuales. Colombia está en los 20 millones de pesos anuales como ingreso per cápita de los colombianos y Cesar está 19 punto algo. Obviamente el impacto del carbón que tiene esa región, ese departamento nuestro, pero estamos en materia per cápita por debajo de otros de Santander, Antioquia, Cundinamarca, Boyacá, Valle del Cauca. ¿Cuál es nuestro PIB? Nuestro PIB, hay 5 sectores que contribuyen con el 65% del PIB. Tenemos que es el Estado, que tiene una participación mayor que el promedio nacional. La línea azul oscura es el gobierno, el PIB nacional en porcentaje de participación del sector determinado. Entonces ahí vemos cómo la administración pública y defensa tienen el 19% en la costa, mientras que en el resto del país es solo el 15% del PIB nacional. Luego viene comercio, hoteles y reparación, que ahí está equilibrado. Minas y canteras, somos una región minera, ¿sí? De 10.7%, una participación mayor a la del país.
Y en industrias manufactureras estamos más o menos en el mismo promedio de 10.2. Y finalmente el sector de la construcción, estos 5 sectores, capturan el 65% del PIB. O sea, de cada 100 pesos que se producen en la costa Caribe, 65 son en alguno de estos sectores. Nuestra producción agrícola en cuanto a cultivos permanentes, yuca, palma de aceite, banano, plátano, ñame, mango, papaya, cítricos, es muy diversa. Cultivos transitorios, arroz, maíz, patilla, auyama, con una participación sustantiva. En materia turística, nuestra región ha venido creciendo desde el 2000, en los últimos 16 años, y es así como ha pasado del 4.2 al 5.3 del PIB, los hoteles, restaurantes. Y de 100 turistas que llegan a Colombia, extranjeros, no residentes, que hay que diferenciar que esos son los turistas que no son colombianos puros y que son extranjeros totalmente y que no viven, que no tienen familia en Colombia ni nada, es el 30%. Es decir, de cada 100, 30 extranjeros llegan a visitar nuestra región. En los últimos 4 años, nuestra tasa de crecimiento promedio anual no ha superado el 2.3%, es la línea verde, que viene en descenso en cuanto a la tasa de crecimiento de nuestro PIB, un poco similar al nacional, que está en el 2.2%. Es decir, mantenemos una tendencia similar a la del país. En el último índice de competitividad nacional, 2019, los departamentos de la región se encuentran por debajo de Bogotá, Antioquia y Santander. Aquí hay que resaltar el caso del Atlántico, que pasó hace 4 años del puesto 8 al 4.º lugar en el 2019. El doctor Verano y la doctora Cecilia nos explicarán cómo lo hicieron realmente, porque en estos 4 años la gestión fue admirable en ese sentido, focalizaron la inversión y lograron altos niveles de competitividad, y es por eso que, además de un cambio de metodología que Cecilia muy humildemente ha señalado, pero Atlántico ha logrado ascender. Luego sigue Bolívar, en el puesto 13 San Andrés, en el puesto 17 Magdalena, 18 Cesar, 19 Córdoba, 22 Sucre, 23, y en el último está Chocó. Estos indicadores obviamente no están midiendo nuestra locuacidad verbal, los compositores, los historiadores, los cantantes, los literatos, nuestros más bellos paisajes, nuestro recurso humano crudo, nuestros ríos, sabanas, sierras. Mide la realidad económica, los indicadores, y que uno a veces lo contrasta con lo que somos como región y cómo nos vemos en el espejo y cómo nos autodefinimos, y parece que no midieran lo que somos. Y fíjense que en materia de productividad, que mucho de lo que explica esta baja participación de nuestros indicadores de competitividad y de crecimiento tienen que ver con el rezago de la productividad en la región, la productividad laboral, la productividad medida como el valor agregado por trabajador, es decir, cuánto agrega cada trabajador en esa rama de actividad de cada año. La productividad laboral está medida en millones de pesos, y el empleo medido como la ocupación en cada rama, digamos. Entonces aquí, estos son los datos globales de productividad, y entonces vemos como Atlántico, Bolívar, Cesar, Córdoba están por debajo de Bogotá, Antioquia, Valle, Santander, Cundinamarca, ¿sí? Aquí, por ejemplo, el comportamiento deficitario se ilustra también. Otra explicación de ese PIB es que lo que nosotros, la balanza comercial de productos no minero-energéticos en el Caribe, se concentran en baja, es deficitaria. Fíjense que la línea naranja es las importaciones, y la línea azul son las exportaciones. Es más lo que importamos como región, casi el doble que lo que importamos.
O sea, 6.000 millones de exportaciones de importaciones, mientras vendimos 3.600 millones. Es decir, gastamos más en dólares que lo que producimos en dólares. Esto va en detrimento del crecimiento del PIB. En el PIB, para explicar un poco, las importaciones es una variable negativa dentro de la ecuación del Producto Interno Bruto. Entonces, claro, nos gusta el consumismo, eso es muy nuestro. Luego, sin embargo, hay que resaltar una cosa interesante, y es que no todo es malo, y son los indicadores alentadores en materia de exportaciones como participación per cápita, por ejemplo. La costa es la región Caribe que tiene una mayor exportación per cápita, 958 dólares por persona. Pues somos 10 millones y medio de costeños. Y representamos más o menos el 26 al 29% de las exportaciones totales del país, ¿no? Es la región que mayor participación tiene en las exportaciones totales. Después viene el eje cafetero, que es Antioquia, y toda esa región muy competitiva. Solo exportan 670 dólares por persona. Después viene Bogotá y Cundinamarca con 406 y luego región Pacífico con 264. Realmente allí hay una gran oportunidad para nosotros en el sector exportador. Somos los más expertos en llegar a mercados internacionales y esto se ve reflejado en las estadísticas. No obstante, otro de los elementos no muy buenos para nosotros es la innovación. Nosotros, Atlántico y Bolívar, ocuparon los puestos 5 y 10, según el DANE, en el año 2018. Miren, Atlántico en el puesto 5º, Bolívar 10º, en cuanto y esto significa el índice de innovación nuevo en el DANE es cuánto gastamos en investigación y en tecnología, el personal ocupado en investigación y actividades tecnológicas y de investigación, según el DANE, ¿no? Si en materia de competitividad, Colombia, en el cuadrito que está abajo, está en el puesto de innovación, en el puesto 65. Imagínense nuestra región con los 2 departamentos líderes, porque los demás no figuran, sino el resto de departamentos. Nosotros estamos entonces en un rezago internacional, pero todo eso se vuelve un reto, ¿no? Hacia futuro. De lo anterior, con todos los indicadores pírricos, por supuesto, los indicadores de pobreza departamental resultan coherentes al ubicarnos en los primeros lugares, eso sí, muy lamentable, pero la realidad hoy es esa. Hay que saber dónde estamos, de lo contrario vamos a generarnos falsas expectativas y para poder medir el esfuerzo, es decir, queremos lograr una meta, tenemos que saber dónde estamos ubicados, ¿sí? Nuevamente Atlántico saca la cara, digamos, es el departamento que está por debajo del promedio nacional en materia de pobreza, del promedio nacional. O sea, el 24% de los atlanticenses ganan un ingreso per cápita anual de 1.100.000 pesos, no mensuales, sino dividan eso en 12 meses, estamos hablando de 80.000 pesos al mes, digamos 24% de sus habitantes. Eso es lo que mide este indicador. Pero entonces en el segundo lugar nacional y primero en la región tenemos La Guajira. Luego viene Magdalena, luego viene Córdoba, luego viene el Cesar, luego viene Nariño, luego Bolívar, ¿no? Todavía por encima de los indicadores de pobreza que el promedio nacional y obviamente el Valle, el Cauca, Santander, Risaralda, Cundinamarca, Bogotá. ¿Sí? Y a esto es muy correlacionado con los niveles de informalidad, es decir, la pobreza y la informalidad. Indicadores de informalidad como porcentaje de las ciudades de la región Caribe según el DANE en el 2019. Todo esto es información fresquita, digamos. Y encontramos que en Sincelejo la informalidad es del 67%, en Riohacha del 63%, en Santa Marta del 62%, en Valledupar del 61%. Montería 59%, después pasamos a Cartagena.
y luego Barranquilla con el 55%, ¿no? Entonces uno se pregunta, ¿el COVID estará inspirado en esta informalidad? O sea, cuando vemos nuestras tasas que juntas ya superan la de Bogotá. Sí, bueno, pero antes que desanimarnos realmente con la evolución de los indicadores con nuestra región, e inspirados en el ejercicio de co-creación realizado con la Gobernación del Atlántico hace 3 años, bajo la administración del doctor Eduardo Verano y la doctora Cecilia, con el apoyo de la CRAC y la Cámara de Comercio de Barranquilla, una cámara muy comprometida con el desarrollo regional, ¿no? Que lidera además el desarrollo regional, en la cual encontramos una oportunidad para co-crear, ¿no? Co-crear y convocar a todos los actores del departamento, gremios, academia, gobierno, ¿no? ¿Y qué hicimos? Revisamos todos los planes de desarrollo que se han hecho en la región, de desarrollo económico del sector privado, público y academia, desde el Plan Maestro de Desarrollo de la Costa realizado por Stanford Research Institute en 1997, ¿sí? El modelo de competitividad para el Caribe realizado por el Observatorio del Caribe, hasta los planes estratégicos de los principales centros universitarios de la costa y la región. Entonces lo que hicimos fue sintetizar objetivos y sintetizar las estrategias, a ver qué planteaba cada plan para evaluar los elementos. Analizamos igual las tendencias internacionales, ¿sí? Y trabajamos OCDE y todos los Fondo Monetario Internacional, el BID, y trabajamos con el gobierno nacional, cuya estrategia empresarial se focaliza en 5 pilares: competitividad, emprendimiento, inversión, productividad y nuevas fuentes de crecimiento. A partir de los planes de desarrollo económico de los actores locales, nacionales e internacionales, encontramos convergencia en cerca de 20 ejes. Si uno lleva estos ejes, aquí tenemos cómo es la mínima unidad económica. Es un trabajador, un capital financiero, unas máquinas, que es el factor productivo, el capital humano, el financiamiento, la unidad productiva, que incluye frentes como la transferencia de tecnología, innovación, emprendimiento, y el entorno competitivo, temas como encadenamiento, priorización de sectores, educación, salud, calidad, logística, gobernanza, pobreza. Hoy día, por ejemplo, en las asociaciones empresariales no se concibe el desarrollo económico si no desalojamos y despejamos la pobreza de nuestro entorno. Es inconcebible que haya desarrollo económico y se mantenga la pobreza. Desde el punto de vista empresarial, pues yo trabajo con empresarios hace mucho tiempo y esa es como su psiquis hoy día. En estos casi 30 frentes, es decir, casi que este es el panel de control. Si uno estuviera jugando para los estudiantes maquinitas, este es como el panel de control de qué queremos priorizar: educación, salud, capital humano, financiamiento, carga tributaria, estabilidad, ¿no? Hay que trabajar en todos, pero ¿qué priorizamos para poder administrar nuestro desarrollo y establecer grandes desafíos? Entonces, con todos los elementos sobre la mesa, conjuntamente con los actores de la región, establecimos desafíos concretos para el Departamento del Atlántico, ¿sí? Los cuales podemos extrapolar a la región Caribe en materia de crecimiento, en contraposición a los ejercicios aspiracionales del pasado. Es decir, aquí, de todos esos estudios que uno encontraba, había muchas frases aspiracionales, que somos, pero ningún indicador, muy parecido a nuestra locuacidad verbal, ¿sí? Entonces, para extrapolar a la región Caribe, lo realizado, hemos incorporado también una visión nacional e internacional sobre las principales tendencias mundiales post-pandemia y pandemia, ¿no? Avaladas por expertos y gobiernos del mundo, tales como John Gray, filósofo inglés. Es un punto de inflexión de la globalización. Yuval Harari, científico israelí, momento decisivo de nuestra historia. El gobierno alemán, que habla del fortalecimiento del capitalismo social, y organizaciones como la ANDI, donde se señala que hay que pensar lo impensable, y
un gran consultor, amigo de la región y oriundo del Caribe también, Martín Gustavo Ibarra, un rolo bien costeño también, que nos habla: mientras unos lloran, otros hacen pañuelos. Entonces, al revisar todos estos elementos, encontramos, podemos hacer una síntesis, lo que significa la tendencia post-COVID en materia económica y política. La producción a escala mundial se reduce a escala regional, lo que se llama el reshoring. Shore es playa en reubicarse en inglés, ¿no? Reubicarse, reubiquémonos, ya no cadenas logísticas tan dispersas por el mundo, sino más cerca a los mercados. ¿Sí? Virtualización total por limitación física. Es decir, esta conferencia, este tipo de eventos que tienen que ser muy periódicos, tienen que hacerse y llegar a todos los pueblos, a los 197 pueblos de nuestro Caribe, porque es con conocimiento que vamos a salir y mejorar estos indicadores. Priorización de sectores por seguridad nacional. Hoy día ya se habla de que no podemos dejar nuestros alimentos para que nos los provean en el exterior, nuestros insumos hospitalarios para que nos los provean en el exterior. La ciencia, innovación y tecnología clave. Miren lo que ha hecho Antioquia con tecnología, ha podido controlar, y obviamente disciplina. Y el medio ambiente y economía circular, que algunos dicen que esta vez fue un virus y fue la salud, pero ha podido ser un tsunami o un meteorito que nos tiene que alertar que esto puede también pasar, una gran crisis, y por lo tanto tenemos que aconductarnos con el tratamiento con el medio ambiente. Y a nivel político, vamos a ver fronteras duras, menos globalizaciones por el contagio, el bienestar colectivo versus la autonomía personal, la rebelión de las canas, que me parece irreverente, no por mis canas, sino porque se está hablando de canas, simplemente de las personas en una generación, ¿sí? Entonces, consumismo versus capitalismo social moderno, es decir, comunismo versus capitalismo social moderno. Aquí es si es el bienestar del colectivo, o vamos a tener un capitalismo más bien que tenga conciencia social. Yo les jalo a eso, bueno, dejémoslo ahí para no entrar en ningún debate filosófico y político. Viene el tema de la formalización e ingreso básico universal. Esto es un tema que coge fuerza cada vez más. Al otro día, a la gente amiga que quería uno ayudar, a los que te colaboran en la construcción, en la casa, dame tus datos. Entonces era 5, la informalización. No, el tío de la abuela, el teléfono de la querida, el teléfono de la mamá, eso es cuando estoy en las noches. O sea, no hay manera de juntar y de saber a quién podemos ayudar. Entonces, la formalización necesita un procedimiento rápido, un procedimiento. Mi vivencia en Canadá como colombo-canadiense que soy, y se reirán por mi acento, qué tan canadiense puedo ser, pero yo llegué allá a llenar formularios de una hoja. Y ya, esto es todo, para decir que me den mi depósito de auxilio por mis hijos. Entonces, intervención estatal más creativa, biovigilancia, y no represiva, que es lo que en algunas ciudades estamos experimentando, ¿no? Y ese simplemente toque de queda, y tenemos que buscar creatividad. Entonces, ¿cuáles son los desafíos para la región Caribe? Uno puede hablar entonces que el gran reto y desafío es transformar la región Caribe en una plataforma de innovación e inversión con altos niveles de educación, productividad y capacidad exportadora que le permita crecer al menos 4 puntos, no los 2 que venimos creciendo, por encima de la tasa de crecimiento anual del país, para poder liderar, brindar oportunidades a sus habitantes y disminuir la pobreza. ¿Cómo? A través de la solución de barreras a nivel de los factores de producción, del entorno competitivo y la unidad productora, o sea, todo aquello que vimos que son los ejes, que el panel de control, ¿sí? A través de resolver las barreras que hay allí en la unidad productora de aquellos clústeres y sectores de alto potencial para jalonar el crecimiento. Nosotros no podemos seguir apostando a sectores donde no crecemos, que sean obviamente un crecimiento armónico con el medio ambiente y cambios tecnológicos, y políticas y económicas
de la cuarta generación, de revolución industrial y la famosa post-pandemia, ¿no? Entonces, hemos definido estos 6 pilares estratégicos para la transformación económica de la región pensando en el 2040, como trabajo de co-creación, que simplemente es poner sobre la mesa unas ideas para que todo este auditorio, en todo este valle, sierras, ríos, mares de nuestra región Caribe, pensemos cómo podemos hacerlo. Todo esto es la estrategia sobre el capital humano y la educación, la inversión en clústeres y sectores estratégicos, inversión en innovación y tecnología, desarrollo de nuestras exportaciones, mejorar el entorno competitivo y sostenibilidad social y ambiental. Es decir, el recurso humano y son 2 pilares fundamentales, pero esto tiene que ser gestionado con una gobernanza ágil, de autonomía y descentralizada. Y como decía Eduardo Verano, aquí no se trata de una pelea contra cachacos, porque mal podría yo, que soy papá de 2 cachacos y que adoro a mi familia cachaca, que ahora está toda pegada a esta universidad viéndonos. Se trata de un acto de responsabilidad. Es decir, cuando las regiones no son gestoras de su propio desarrollo y no asumen el control de su desarrollo, no hay doliente de por qué el indicador bajó como región. Entonces andamos dispersos, cada uno por nuestro lado. Por lo tanto, eso es un esfuerzo de disciplina y de responsabilidad con el cual podemos entonces sí medir si este año cumplimos o no con nuestros objetivos para mejorar todos estos indicadores y brindarle oportunidades a nuestros habitantes. Entonces, digamos, en materia de capital humano y educación, fortalecer la productividad del recurso humano mediante programas de formación escolar, técnica, universitaria, doctoral y empresarial que respondan a las necesidades del sector productivo y a los cambios de la cuarta revolución industrial y pospandemia. La cuarta revolución industrial, además de las fábricas de productividad del gobierno nacional, la productividad es simplemente que una persona haga lo mismo en menos tiempo. Es decir, si ayer se demoraba 3 horas haciendo un vestido, cosiendo, hoy se debe demorar 2 horas. Esa es la productividad. ¿Sí? Entonces, aquí lo que estamos planteando es la masificación de la educación virtual en los 197 municipios de la región. Aquí hay que desarrollar, a cambio de estudios, establecer ingreso básico universal para los jóvenes de la región entre los 18 y 28 años. Debe existir una contraprestación en especie a la sociedad de quienes reciban estas ayudas, comprometerse a estudiar. Es decir, yo en Canadá estuve en un welfare economy y a mí cada vez que no tenía empleo me daban $1,000, pero decían, pero usted a cambio nos tiene que demostrar que fue a un curso de entrenamiento a buscar trabajo. Usted tiene estos tiquetes para ir a comprar en un sitio determinado ciertos productos para ayudarle en su casa. Es decir, nada es gratuito, tiene que haber algo en especie, no es que yo recibo, y por eso me preocupa toda esta serie de ingresos solidarios y personas en acción y todo lo que hay en Colombia que no esté vinculado a un compromiso de mejorar como ciudadano, ¿no? Para lograr llegar masivamente, porque esta región somos 197, 11 millones de habitantes, de costeños, dispersos en 133,000 kilómetros cuadrados. Bogotá son 8 millones en 2,000 kilómetros cuadrados. La densidad nuestra es la oportunidad de oro para en cada municipio contar como mínimo con 5 centros de conexión Wi-Fi gratuita para la cobertura de la formación virtual de los campesinos de la región. Esto es fundamental. O sea, ustedes como universidades tienen que llegar a todos estos lugares porque ya el distanciamiento empieza a ser estratégico. Y yo les voy a decir una cosa, con todo el debate que hay de si volvemos o no a las aulas, y me perdonan quien pueda estar en contra, pero en Canadá hoy día el 30% de los jóvenes son educados en casa por sus padres, por ejemplo. ¿Sí? Y desde que vivía allá, en el tiempo que estuve, eso me parecía algo exótico y cada vez es creciente. Luego, tenemos que pensar para llegarle a todo y evitar las migraciones.
en virtualizar nuestra región. Tenemos una ministra hoy de tecnología costeña y muy trabajadora, muy hacendosa, muy de lavar y de planchar, muy de esas aguerridas mujeres colombianas con las que podemos contar, ¿no? Entonces, también invertir en clústeres y sectores estratégicos. ¿Cuáles son esos sectores estratégicos? Producción de elementos médicos y farmacéuticos. En los últimos meses hemos calificado en zonas francas una infinidad de actividades de tapabocas para el mundo. Importantísimo eso. Inteligencia artificial, por ejemplo, que vincular a los computadores como si fueran un trabajador más. ¿Cómo podemos utilizar el computador para agilizar nuestras tareas? ¿Sí? Y esto ya se puede porque ellos pueden inclusive hablar. Y esto es más fácil de lo que creemos, ¿no? El sector agropecuario, alimentos y bebidas, tenemos que también focalizarnos. Las zonas francas hoy día es el mecanismo donde hay más espacio para el distanciamiento, donde tenemos los mayor número de incentivos para las empresas, donde podemos, que la zona franca no se puede desplazarse hacia allá, pues podemos replantear su proyecto y hablar de un nuevo proyecto de inversión post-COVID, en donde podamos articularlo con el proyecto en el resto del país para expandirnos y ya con una visión de ir hacia afuera. Robótica, muchas de las actividades que hoy se hacen de manera mecánica ya se venden unos robots que hacen operaciones manuales en el trabajo de metalmecánica y en todo eso. Las industrias 5.0 es el computador ya aprendiendo con un humano al lado. En materia logística, por ejemplo, tenemos que vamos a tener nuevos grandes centros de redistribución subregionales en todo Latinoamérica. Ya eso de China empieza a replantearse. Y de hecho hay unos indicadores donde después de la crisis de China con el COVID, donde empresas de Alemania y del mundo ya están redistribuyendo otra vez su cadena logística, porque es muy riesgoso estar tan lejos de los productos de primera necesidad. El e-commerce, fortalecerse, todos los servicios industriales para las empresas que producen los productos eléctricos y nuevamente la ciencia y la tecnología, digamos, como en la mayoría de los artículos, todos estos sectores, como de gran relevancia post-COVID. Y la reinvención de los sectores tradicionales. Entonces vamos a hablar de turismo de naturaleza sin aglomeración. Ustedes se imaginan el turismo en una finca en Córdoba, en una finca en el Valle, o en una de esas casas de Guayú, en La Guajira, frente al mar, sin aglomeración, unas casas nativas, con nativos, con personas locales, que es un turismo de mayor tiempo de estancia, porque hay que guardar la cuarentena, entonces se puede quedar. El turismo de negocio y recreacional hay que aumentarle la permanencia. Eso es lo que se está viendo en otras partes. Y tomar todas las medidas de bioseguridad que ya empezamos a ver en todos los lugares, ¿no? Del mundo. Hablar también de la política, esto está muy vinculado al turismo, que es la política de second home, la segunda casa de extranjeros. Yo les cuento, unos grandes proyectos de la zona norte en Cartagena cerraron un número sustantivo de ventas en marzo y abril, como producto de la pandemia. Mucha gente dice, yo me voy a vivir a un lugar donde pueda respirar, donde pueda ver el mar, donde pueda asomarme a un balcón, donde pueda... Y tenemos esa posibilidad de brindar nuestros paisajes, nuestro mar, nuestros ríos, para traernos esa inversión a nuestra región. La economía naranja también, esa es parte de nuestro fuerte. Tenemos que seguir cultivándola, la metalmecánica, la habitabilidad y las energías alternativas. En ese sentido, tenemos que tener una institucionalidad que es Caribe Productivo o el Plan de Transformación Productiva para el Caribe. Tenemos que construir un ente que nos organice como región. Y, por ejemplo, ya estamos hablando, y esto es para inversionistas de Canadá, que algunos de ellos están hoy conectados, contar con un hub agroindustrial de granos, frutas, verduras, y cárnicos y lácteos en la región Caribe. Varios, en qué área podemos, y esto es no solamente para Colombia, es que estamos en la región
donde el 70% de las exportaciones del país salen por los puertos de la costa. ¿Sí? Entonces, además, tenemos en Cartagena el gran puerto de redistribución y el eventual puerto de aguas profundas del Atlántico de redistribución para el Caribe, para los barcos feeder del Caribe y de todo el contexto suramericano, donde podemos ser proveedores de alimentos dentro del principio de tener una logística más reducida y más cercana a los mercados. Entonces, se está planteando ya de tener un gran centro para administrar estos tres frentes, en materia de granos, desconsolidación y consolidación de contenedores, centro de inspección del ICA, silos y terminal de granos, centro integral de manejo logístico granadero, empaque y reempaque, en materia de productos cárnicos, centro de acopio y comercialización, subasta de animales, planta de procesamiento y derivados, matadero, frigoríficos, cuartos fríos, pasteurizados, industria avícola, generando control y calidad en un manejo higiénico y manejo ambiental consolidado. Eso de tener instalaciones específicas para este desarrollo nos garantiza esa bioseguridad para abastecer el mundo desde esta región, ¿no? Y luego en materia de frutas y verduras que tenemos nosotros, toda esa cantidad, ñame, yuca, todo lo que producimos, centro de acopio, alistamiento, reempaque, picking, plantas procesadoras, ¿sí? Esto hoy día, digamos, tenemos grandes empresas como Export Packers en Canadá y interesados con inversionistas colombianos en Canadá, interesados en llegar a desarrollar este tipo de actividades en Colombia. Luego, aquí hay proyectos concretos transversales para la región. En materia de clúster también está promover el emprendimiento. Oí unas reflexiones en todo este tiempo, es dejar el negativismo, cultivar el positivismo, entender que el emprendedor vive en modo coronavirus, cuando eres independiente, cuando eres emprendedor, todos los días dice, ¿cómo me reinvento? Eso de la reinvención para el emprendedor es diario. ¿Cómo vendo más? ¿Cómo reduzco costos? ¿Cómo mejoro acá la línea de producción? Y eso implica mirarse en su interior y sacar lo mejor de uno, de la empresa. ¿Qué tenemos mejor? ¿Cómo hacemos este coach empresarial para decirle, usted tiene unas potencialidades, vamos a explotarlas y reordenémonos, escindámonos, elaboremos un proyecto con un brazo acá para el comercio internacional y otro allá, y con nuestra fortaleza, y vamos a conquistar los mercados. Y la innovación y tecnología, y en eso, digamos, Atlántico nuevamente, fomentar la adopción de nuevas tecnologías y transferencia de conocimiento. Atlántico Connect, inspirado un poco en la ruta N de Medellín, han desarrollado una institucionalidad para impulsar el crecimiento económico de la región a través de la articulación y fortalecimiento del ecosistema de innovación. Aquí estamos hablando de la propuesta de un Caribe Connect, y es extender este Atlántico Connect. En uno de estos días hablaba con su director, el doctor Pacho Posada, y hablábamos de la posibilidad de extender esto desde Montería, Rabo Largo, Uribia, Caracolicito, ¿no? Irnos a con todo este potencial de la tecnología, y que son centros de innovación que asesoran en un mostrador a las empresas y les dicen, coja por este lado, coja por este otro lado. Y le aseguro que podemos hacer mucho. Finalmente, en materia de exportaciones, es promover el transporte marítimo entre la región y el Gran Caribe insular, de Centroamérica, volver al pasado. Es decir, como hablábamos con Cecilia en un momento, y es, si antes íbamos a Santiago de Cuba, que dicen que hablamos igualitos los de cartageneros a los cubanos de Santiago de Cuba, que las familias que hay en la costa, que muchas vienen de Cuba, que, en fin, todo esto, ¿cómo lo volvemos a tener unas rutas de barcos que compensen y que podamos llevar nuestras exportaciones ya no con los grandes feeds que tengan que ir a Panamá y de Panamá salen en carro sino que vayan directo a todas las islas antillanas, francoparlantes, que tienen una capacidad adquisitiva por sus países de origen importantes. Entonces hay que volver a restablecer este comercio. En La Guajira me hablaban de los platos guajiros que tienen influencia holandesa,
por Curazao y Aruba y por toda la comunicación histórica. No, nosotros decidimos irnos a Bogotá, o sea, solo Bogotá. Bogotá es maravilloso, pero hay que mirar al mar, hay que mirar hacia afuera, para eso lo tenemos enfrente, hay que mirar al mundo. El mundo nos debe inspirar a los caribes, porque nuestra fortaleza precisamente y nuestra génesis es del mundo. Somos los primeros que contacta el mundo cuando llegan a Colombia, por nuestros puertos. Hacer misiones comerciales periódicas. Hoy tenemos una cantidad de gente que se formó en ProColombia, que vive en todos estos países y que te arman citas, y eso es fantástico porque uno llega y ven los productos. Y si la parafernalia de ProColombia, y a mí me merece Flavia Santoro y todo su equipo, son maravillosos, pero le llegó la hora a establecer ProCaribe. Ustedes no saben que para poder visitar nosotros París, un exportador tiene que ir a Bogotá, de Bogotá tienen que darle el permiso, hablar con ProColombia de París y allá dan el visto bueno. Aquí es fácil, en 2 horas, en 3 horas estamos ya consiguiendo el permiso, estamos reunidos con la autoridad que se conecta directamente. Y es que los países del mundo, los países desarrollados, tienen sus regiones comunicadas con el mundo. Los catalanes llegan aquí a hablar con nosotros, los andaluces llegan aquí a hablar con nosotros y no son solo los españoles. Y para eso hay que crear nuestro ProCaribe. Y yo en eso creo, no en un Caribexit, como los amigos rolos me dicen, tú eres un Caribexit que te quieres salir. No nos queremos salir. Queremos ser autónomos y responsables y conducir nuestro propio desarrollo. Todo esto me apasiona y pareciera. El otro tema es la sostenibilidad ambiental y es cómo flexibilizar permisos, licencias y planes de manejo ambiental, pero focalizarnos más en la inspección. Es que nos demoramos para aprobar y una vez aprobamos, a los 2 años, la empresa que se aprobó con una licencia dramática de tiempo empieza a contaminar. Entonces debemos revertir el tema y ser pragmáticos, ¿no? Finalmente, el entorno competitivo es que son todos los elementos distintos a los anteriores en materia logística, infraestructura, encadenamiento, ya voy a terminar, financiamiento, sistema de calidad, formalización, legalidad, formalización masiva de los emprendedores y todas las actividades micro y pequeñas para la focalización de créditos que reemplacen el gota a gota. Si yo le digo a alguien, usted le quito el gota a gota, a cambio de que usted me llene un formatico y que usted me garantice que ahí va a vivir, hay que hacer una nueva ruta, hay que hacer una nueva para todas estas personas que no saben y a las que no sabemos ubicar para poder focalizar los esfuerzos. Reducción de tarifas de energía y servicios públicos, algo que ya es histórico, reducción de los indicadores de pobreza y es a través de ese ingreso mínimo de subsistencia a cambio de educación para toda la gente joven, conectividad física a nivel regional, muy disperso, eso es un tren, es el expreso que algunos académicos han señalado como Adolfo Meisel, y que eso sería frente a la pobreza que tenemos una cosa muy suntuaria. Yo comparto que hay pobreza, pero suntuario como podernos comunicar, que una persona pueda vivir en Santa Lucía o que pueda vivir en Rabo Largo y se vaya a Montería o a Barranquilla en 2-3 horas. ¿Sabes lo que es vivir en la ciudad en condiciones de hacinamiento que vivir en el pueblo a 3 horas? Si uno en los países desarrollados vive en la zona suburbana a 3 horas, entonces hay que pensar en esa conectividad, pero la conectividad solo es buena cuando hablemos de Ciudad Caribe, Montería, Riohacha, Valledupar, pero no cuando hablemos de Ciudad Caribe, Barranquilla, Cartagena y Santa Marta, las 3 perlas, porque afectamos nuestra integración y corremos el riesgo de que se nos vayan con Medellín, que cualquiera se deja seducir por Antioquia, o con Santander en el Valle, ¿sí? Que están ahí con ganas de ser costeños, ¿no? Por todo el potencial que ofrecen nuestros mares y nuestra gente con su creatividad. Y eso es con la gobernanza, el federalismo, autonomía en el diseño de las políticas de turismo, industria, comercio y desarrollo social. Desde hace 10 años llegan del interior a la costa a decir cómo se maneja el turismo. Si los que tenemos 500 años tratando con extranjeros, con piratas somos nosotros. Entonces,
¿por qué tenemos que buscar ese diseño de la política? Entonces construimos de mala gana nuestras políticas, construimos sin el commitment, sin el compromiso, y en eso yo comparto la idea del doctor Benano de buscar una autonomía en nuestra gestión y no como principio anti-cachaco, como les digo, que tengo mis hijos y mi familia también del interior, sino como un acto de responsabilidad. Bueno, luego vendría todo el entorno, el tema de la legalidad, cómo reducir la apertura de los negocios, planes que ya existen y que están en operación, la ventanilla única. Lo que pasa es que aquí los trámites se reducen, pero del 100 a 20. Entonces eso tiene que quedar en 3, en 4. Eso no puede seguir siendo un trabajo sin mucho efecto. Muchas gracias y simplemente es como una visión que quería compartir, que hemos trabajado desde la Cámara de Comercio Regional del Atlántico, que trabaja también como sede para la regional y con el Atlántico y la CRAC del Atlántico, pero que con estos indicadores uno puede extrapolar a nuestra región Caribe para mejorar. Y eso es todo, y perdonen la extensión, y bueno, estamos abiertos a las preguntas, y Cecilia, quiero oír tu comentario como ejecutora de las políticas estas en tu departamento. Muchas gracias, doctor Roberto. Excelente, magistral exposición. Yo quiero resaltar que no solamente se quedó en el diagnóstico, sino también en las propuestas. Y eso es realmente importante. Creo que es lo que tiene a nuestra audiencia cautiva. Es el propósito precisamente de estas conferencias que estamos brindando en nuestra Cátedra Caribe. Brindar una nueva visión de nuestra región en este momento tan difícil. Bueno, la invitación, por supuesto, para todas las personas que nos están siguiendo a través de las redes sociales de la Universidad Sergio Arboleda Barranquilla y a través de CTV, para que allí en el Facebook, que estoy tomando acá, atenta nota, puedan hacernos las preguntas y empezar esta conversación que tenemos aquí con nuestro experto invitado en la tarde de hoy, el doctor Roberto Bosa, quien es, repito, experto en temas económicos, es exdirector del INCOMEX y quien hoy nos ha brindado un panorama sobre las oportunidades de desarrollo económico del Caribe. Quiero pasarle la palabra a la doctora Cecilia Arango, porque como dijo el doctor Roberto, pues efectivamente ella fue parte de este proceso de cambio en la región y quisiéramos sí escuchar su comentario. Doctora Cecilia, adelante. Bueno, José, Robert, felicitaciones, muchísimas gracias por ese esfuerzo. Quiero decirles que gran parte de esta presentación que nos ha hecho Roberto la ha hecho exclusivamente para nuestra audiencia y ha hecho una recopilación utilizando la base, eso sí, que trabajamos en el 2018 y 2019 en conjunto con toda el círculo virtuoso del Atlántico, pero siempre mirando y proyectando cómo nosotros podríamos intervenir o impactar al Caribe. Me parece muy interesante la visión de Roberto al plantear esa serie de acciones para poder coger nuestro motor productivo y brindarle herramientas muy claras. Yo creo que es interesante colgar esta presentación para que puedan los empresarios que quieran identificar algunas líneas de acción, porque definitivamente estamos en el proceso. Yo no le digo de reinvención porque hay una esencia de nosotros que permanece. No vamos a dejar de ser Cecilia, sino es un proceso de reorientación de nuestras actividades y qué es lo que nosotros podemos hacer y vamos a hacer en este término que viene. Entonces, en esta Cátedra Caribe que estamos en este momento, sería muy importante, Roberto, que tú nos dijeras como la importancia que tiene para una empresa, para una organización que ha visto afectados sus ingresos o que no está percibiendo los mismos recursos o las ventas que anteriormente tenía, cómo la geopolítica y cómo los movimientos internacionales que se están dando se tienen que aprovechar. ¿Por qué hoy es más importante prepararse para venderle a mercados cercanos
estar pensando en importar desde mercados lejanos? Bueno, fundamentalmente, creo que como decíamos en el tema del emprendimiento, hay que buscar en uno mismo las capacidades. Y en algún momento creo que lo hablamos y era levantar capacidades entre las empresas. ¿Cuáles son sus capacidades en las empresas? ¿Cuáles son su potencial? ¿Qué sabe ese recurso humano? ¿Cuál es el know-how del recurso humano que está dentro? ¿Qué podemos hacer con estas máquinas? ¿Cómo podemos hacerlas más productivas? Y a partir de los sectores estratégicos, digamos, que de potencial demanda hacia futuro, poder reorientar los proyectos mediante, digamos, la transferencia de recursos, reestructurando la empresa y al mismo tiempo con metodologías de innovación y de productividad. Yo creo que todos podemos cambiar y reestructurarnos para aprovechar las oportunidades que nos va a brindar esta pandemia, esta pospandemia, que son muchas en diferentes sectores. Eso es lo que yo te podría decir. Que es un trabajo ya más micro y que podríamos también extender a través con el apoyo de entidades como el SENA, con el ministerio, tratar de canalizar recursos a estos programas empresariales que nos ayuden a guardar el empleo y a reducir pobreza, ¿no? ¿Tú qué complementarías? Gracias, Roberto. Cecilia, ¿algo más? No sé, José, adelante. Yo quería comenzar haciendo una mención sobre una pregunta que nos colocan aquí en el Facebook, porque de hecho también quería yo hacerla, Roberto, y la hace la doctora Adriana Uribe. Y es algo que yo creo que nos llama la atención a todos y nos preguntamos todos. Entonces quería comenzar por aquí, haciéndole la pregunta a Roberto: ¿por qué llevamos tantos años de diagnóstico, pero seguimos con los mismos indicadores de pobreza? Porque creo que nos ha faltado nos ha faltado disciplina y focalización. Este es un pueblo altamente creativo. Nuestra creatividad en las artes, en todo el tema naranja, es infinita y que nos ha llevado a ser personajes de talla mundial, ¿no? Y ha habido poca focalización. Primero, poca focalización como resultado de una centralización excesiva de la toma de decisiones y de un cacicazgo donde la región quiere ser liderada por muchos, pero sin una institucionalidad fuerte que la respalde, y de eso es lo que se trata la RAP y la idea de crear una región autónoma de planificación y con patrimonio independiente donde podamos como región conducir nuestro propio desarrollo para darle mayor focalización, para apuntarle a las variables que queremos, para conducir proyectos que trasciendan en toda la región. De lo contrario, cada departamento va a ir solo mejorando en lo que pueden. Miren que Atlántico mejora, en algunos aspectos Bolívar, en algunos otros Cesar, en algunos otros Córdoba, La Guajira, pero como región seguimos en un rezago nacional porque precisamente no tenemos esa gestión de nuestro propio desarrollo. Es un planteamiento que igual, la verdad, la tendrá la historia y nuestras acciones, pero por lo menos debemos tener un compromiso con la conducción de nuestro futuro. Hay una pregunta, Roberto. Quiero cambiar un poco la mecánica porque de verdad que nos están haciendo preguntas muy interesantes. Si me permite un segundito, aquí la ubico en los comentarios. La hace Jaime Roger. Dice,
¿usted realmente sí cree que la implementación de la renta básica universal genera mejora en la competitividad y calidad de vida de los ciudadanos? Hago esta pregunta porque también me llamó la atención ese comentario y se la iba a hacer dentro de nuestra conversación. Y complementa Jaime, experimentos en países nórdicos con mayores niveles de cultura y educación nos demuestran lo contrario, y que esta política genera un estancamiento de la actividad productiva por per cápita. Es decir, usted mencionó ciertamente algo de todo este tema asistencialista, que no era conveniente, que había que pedirle algo a cambio a los ciudadanos. Sin embargo, acá nuestro oyente o nuestro seguidor en redes dice, ¿usted sí cree que ese sea la vía? También invito, por supuesto, además de la doctora Cecilia, al doctor Alfredo, que si en cualquier momento tiene a bien intervenir, con muchísimo gusto nos avise y le hacemos paso a su intervención. Roberto. Bueno, hoy día, digamos, este es un mecanismo que ha existido por mucho tiempo. Por ejemplo, en el caso canadiense, que es un caso que conozco muy en detalle, este ingreso existe, que funciona como un ingreso de desempleo, ¿no? Y ha funcionado muy bien porque está dado a cambio del compromiso y de la certificación de los cursos de búsqueda de empleo y de los cursos de capacitación de la persona que recibe el beneficio. Luego está vinculado al aumento de capacidades académicas y de conocimiento del individuo. Luego eso beneficia y le da rentabilidad a la sociedad, ¿no? Hoy día Alemania empieza a hablar de ese ingreso. España está hablando de ese ingreso. En Holanda lo adoptaron a propósito de la crisis, y es un ingreso que ha permitido sobrevivir, que ha permitido a mucha gente sobrevivir en medio de la crisis. Además es rentable, ¿por qué? Es rentable porque la actividad empresarial se puede desarrollar en un escenario con un recurso humano en permanente capacitación. Por eso yo la vinculo a cambio de estudio, yo te doy un ingreso y eso redunda indiscutiblemente en la productividad empresarial, o sea, en cómo producir más y lo mismo en menos tiempo. Ese es el planteamiento. Hay un tema, Roberto, que conversábamos, es que en esta época pre-declaratoria de la pandemia, venía siendo como la gran línea de acción con el sector productivo, que era la transformación digital. ¿Sí? Hablábamos ayer que muchos empresarios hoy todavía no tenían muy claro lo que es todo ese proceso de transformación digital y que se enfocaban mucho en lo que era la parte digital, cuando en realidad en una organización lo importante era la transformación y que la parte de digitalización debía ser la respuesta a ese proceso de transformación que debía ser más eficiente toda la cadena de valor de la fabricación de ese proceso. Ahora, una vez que arranca, bueno, que entramos en esta etapa de pandemia, yo le uso una metáfora que escuché en una conferencia de estas internacionales, en que asimilaban lo que nos había sucedido, que era cuando veníamos en una autopista de alta velocidad, en un carro, muy cómodos, como, ¿verdad?, manejando a toda velocidad, y de pronto, en una curva, ¡pum!, neblina espesa. Entonces, ¿qué pasaba? No podíamos seguir en la misma velocidad, tocaba detenerse un momento para poder volver a ver qué era lo que estaba pasando y cómo debía empezar yo entonces a manejar mi carro con muchas precauciones y con muchos cuidados nuevamente. Y que esa situación de neblina espesa nos obligaba a plantearnos unas herramientas nuevas para la conducción de nuestro vehículo, que en este caso son las organizaciones. ¿Qué herramientas crees tú que las organizaciones deben tener a la mano para ser mucho más ágiles? Para volver a retomar esa nueva normalidad que se requiere en un mundo que todavía no es claro. Sí, mira, creo que la respuesta inclusive en tu mismo planteamiento
el tema de la innovación. El tema de la innovación se habla de digitalización cuando todo lo que se está haciendo se llena de tecnología en su andar. Sin embargo, tú lo has dicho, las herramientas de la empresa es analizar muy bien sus procesos. ¿Cómo son los procesos productivos, tanto en el frente de la planta como en el frente administrativo? ¿Cómo los están llevando a cabo para saber si son los adecuados o no? No podemos digitalizar un proceso que no es productivo, porque entonces el efecto de la incorporación tecnológica es nulo, ¿no? Ahí es que revisar los procesos que estamos haciendo y cómo podemos ese proceso incorporarle ya reconstruido de manera eficiente, cómo le incorporamos la tecnología. Entonces la respuesta está dentro de la misma, las herramientas están dentro de la misma empresa y un autoanálisis con la ayuda de expertos para poderse identificar y a partir de ahí hacer unos planteamientos estratégicos. Mira, por ejemplo, nuestro caso, empresa de consultoría de estudios de factibilidad para ingreso en zonas francas. En zona franca, inteligencia artificial. Bueno, nosotros hemos contratado al computador, lo hemos contratado y el computador está hoy aportando parte de los estudios de factibilidad, ¿no? Con un lenguaje específico, se va a la red, baja los archivos, ordena los archivos, te manda los gráficos. Muchas de estas gráficas que nos llegaron fueron traídas, ok, necesito el empleo comparado con esto. Analizamos primero qué procedimiento, cuáles eran nuestros, cómo nos demorábamos, cómo hacíamos nuestro trabajo. Y a esto cómo le incorporamos tecnología. Y en 4 días le tenemos un estudio de factibilidad y en 1 semana y media el montaje de una zona franca. Obviamente el 70%. Entonces, yo no sé si esto y con lo cual podemos competir y bajar precios, ¿no? Entonces, ese es el tema de la famosa inteligencia artificial y es machine learning, el aprendizaje de las máquinas. ¿Cómo lo ordenamos a esa máquina? Con un algoritmo de decisiones que haga y nos ayude a mejorar la eficiencia de nuestro trabajo. Pero fíjate que las máquinas aprenden de nosotros y del comportamiento. Y el algoritmo, así es. Entonces, tú creas el algoritmo de la repetición de las actividades. Por eso no es llegar pero primero, el algoritmo lo tenemos nosotros, exacto. Así es, el algoritmo. Ahora, no es llegar, por eso no es importante, es primero hacer el proceso eficiente, como dice, ¿verdad? Proceso, para luego poder educar a la máquina y poderlo hacer. Exactamente. Yo sí me quisiera devolver un poco, Roberto, porque ayer, de hecho, cuando conversábamos antes de la cátedra de hoy, mencionábamos algunos temas muy importantes, casi que unos temas, por así decirlo, estructurales en toda esta situación de la región Caribe. Y quise comenzar con 2 preguntas relativas a la pobreza que nos hacían los seguidores en nuestra página de Facebook. Y mencionábamos, de hecho, ese tema de la pobreza como un elemento de mucho impacto en la situación actual de nuestra región. Yo quisiera que ahondaras un poco en eso, sobre todo cuando lo relacionamos con tanta informalidad, el fenómeno de la informalidad en la región Caribe. ¿Cómo la región Caribe puede vencer esos 2 fenómenos que sin duda alguna, de alguna manera, jalonan o lo previenen más bien de lograr un desarrollo mucho más amplio? La formalización tiene que venir acompañada de políticas ágiles del gobierno para efectos de lograr declarar a alguien como formal. Y esto implica ser audaces en un tratamiento preferencial en materia tributaria, tanto nacional como los impuestos locales. Uno, poder identificar fácilmente la bancarización, por ejemplo, de los informales. El gota a gota es absolutamente desastroso para la gente prestarlo, y el compromiso y hablando al otro día en un banco, los niveles más bajos
de ingreso de los bancos tienen las tasas de pago más efectivas, es decir, son mejores pagas que los mismos con ingresos altos. Pero ahí te interrumpo, Roberto. Sí. Ahí viene el problema del acceso a crédito, ¿no? Y estamos Acceso a viviendo ahora, crédito, en exacto. época de pandemia, un problema bien grave con el círculo vicioso del acceso a crédito. Continúa. De acceso a crédito. Y entonces la preferencia por el gota a gota con tarifas de usura profundiza la situación de pobreza y los agudiza. Y ahí es donde uno encuentra entidades como Efecti. Esa sí es mágica para encontrar a las personas que están en su actividad. Por allí se mueve una cantidad de recursos, pero el valor de la transacción es muy costoso. Entonces, tenemos que ser creativos, pero no llegar con entonces el formulario de 70 de Cámara de Comercio, de 70, entonces ponerle ahora 30 y decir que reducimos los trámites, o exponerlos a la Cámara de Comercio. Es decir, la formalización tiene que ser, y esa formalización va a empezar porque uno puede dar créditos pequeños para su microactividad, donde van saliendo de la pobreza, y a los que faltaría mejorar en educación, darles ese ingreso, esa renta fija, ¿sí? A cambio de una educación que puede ser virtual y que yo no puedo no salir a gastar en alimentos por fuera. Y sería, digamos, una invitación a que universidades como la Sergio tuvieran una cátedra virtual para todas las poblaciones, los 197, y coordináramos con el Ministerio de TIC la creación de las zonas Wi-Fi y empecemos a graduar y levantarlos, porque una vez con educación podemos sacar de la pobreza. Además, los empresarios hoy día tienen claro, le comentaba ayer, que la Asociación Nacional de Industriales, por ejemplo, en sus foros periódicos, tiene muy claro el planteamiento de la pobreza como uno de los ejes de sus planes de desarrollo. Y es que no puede haber desarrollo empresarial si se mantiene la pobreza en los mismos niveles. Yo creo que hoy día la concientización empresarial sobre el tema de la pobreza es bien importante. Por eso mecanismos como decir pago por obras, donde se bypassea el impuesto, que no llega a la administración pública burocratizada digamos, y que puede tener problemas de gestión por la jauría que a veces persigue a estas entidades. Se puede ser otro mecanismo donde cada vez que yo quiera pagar impuestos, puedo hacer con obras en la población donde yo estoy ubicado para mejorar las condiciones de los habitantes. Entonces hay muchas herramientas y muchos... obviamente, si tuviéramos quien administrara eso, desde Montería hasta Riohacha, eso sería fantástico, porque no sería sino ir a las oficinas donde está funcionando el tema, oficina de recursos humanos, y empezar, y puedes verificar la historia de las personas donde trabajó. Lo otro es que la formalización de los empleos que se pueden dar, el trabajo a destajo que uno hace, que tiene el maestro para que tu trabajo de 3 días, de una obra, pero que generalmente la gente, las familias gastan 3 o 4 días en maestros para arreglar algo, uno pueda pagar el componente social, lo pueda pagar de manera rápida, no inscribirlo, sino pagar de manera limitada. O sea, mucha audacia. Obviamente todo esto viene con una politización, pero esas serían como algunos de los elementos que contribuirían a disminuir nuestra pobreza, obviamente. Bueno, una pregunta o un comentario de pronto. Estamos mirando como posibilidades y oportunidades para el Caribe. Y hemos hablado, sí, muchas de varios son de nuestros 6 ejes y de los sectores muy claramente. Y lo hemos visualizado unas acciones concretas que nos pudieran poner a trabajar en complementariedad en varios departamentos dentro de nuestra región. Habíamos hablado, o dentro de los temas que siempre hemos planteado nosotros, es que la riqueza del agro de nuestra región Caribe no la estamos aprovechando ni un poquito, ¿verdad? Pero que adicionalmente no solamente no lo estamos aprovechando, sino que
la región, el concepto de región administrativa o región como entidad territorial, que es hacia donde nos proyectamos, lo que busca y los que quiere favorecer es impulsar y ejecutar proyectos donde exista complementariedad de varias entidades territoriales actuales, departamentales o municipales. De manera que nosotros, por ejemplo, voy a poner un ejemplo, que Córdoba, Sucre y el sur de Bolívar, que comparten un territorio muy fértil y muy rico, pudieran tener una gran empresa de transformación agrícola o agroindustrial que se pudieran convertir en una potencia y poderse complementar. Porque el gran secreto de la economía, cuando la miramos desde las regiones, es ese, la complementariedad. Y buscar, como conocimos en las regiones en Alemania, que definieron en la misma región donde había mejores condiciones para potencializar algunas líneas de trabajo y capacitaron a su vez a las personas y a la gente y le dieron los recursos y los colocaron a que pudieran funcionar y repartieran para toda la región. ¿Qué se te ocurre que pudiéramos nosotros poder liderar dentro de la región para que en estos momentos que hay muchas organizaciones que se están repensando reorganizando, pudieran incluir en su portafolio de oportunidades para hacer algo parecido? Magnífico. Y creo que lo mencionamos en la conferencia, y es este famoso hub agroindustrial, es decir, que debe tener la región Caribe, no solamente para abastecer el mercado nacional, sino también para el internacional. Y esto tiene que estar acompañado de varios nodos logísticos y de producción. Y yo visualizo claramente el potencial, digamos, agrícola de esta zona de Sincelejo, el sur de Bolívar, de Sucre y de Córdoba, como gran productor agrícola, ¿sí? Lo mismo en el tema lácteo, que es uno de las regiones, que es el Cesar y Magdalena, que son importantes, como grandes centros de producción agroindustrial para abastecer este hub que puede estar entre Barranquilla, Cartagena y Santa Marta, para conectarse y lograr no solamente acopiar para los mercados internacionales lo que producimos en nuestra región, sino también como centro de redistribución internacional de la producción de granos del mundo, Canadá, Estados Unidos, aprovechando la infraestructura portuaria que tenemos. Yo creo que además que es uno de los sectores ganadores dentro de post-COVID, que está llamado a ser cada vez más importante. La disparada de los alimentos y el crecimiento de estas empresas es bien importante. Entonces, hay que ordenar nuestra oferta con esta articulación logística, con un proyecto transversal en toda la región, que indiscutiblemente va a ser exitoso. Desde cualquier punto de vista va a ser exitoso. Roberto, ¿cómo potenciar estábamos hablando de los 197 municipios, la participación de todos y cada uno de esos municipios, porque siempre se tiende a hablar de las ciudades capitales y de los principales centros urbanos, pero por ejemplo todos también conocemos que hay zonas como el sur de Bolívar que son profundamente deprimidas. ¿Cómo podríamos allí de alguna manera buscar que esas zonas puedan también reactivarse para contribuir al desarrollo de la región y en todo este esquema, pues también aprovechar todo su potencial para sacar a la región adelante y por supuesto sacarlas a ellas de esa condición de pobreza extrema, a las regiones y a las zonas más deprimidas de la región? De la región. Indiscutiblemente el tema de vincular a los jóvenes de esas regiones a la educación y con esta herramienta virtual cada día más consolidada y que según los mismos filósofos del mundo, hoy señalan que esto llegó para quedarse. Esto no es un tema de COVID. Esto viene para quedarse. Esto es para entender que la seriedad es llegar a estas regiones, vincular a los jóvenes a estos programas de educación relacionados con programas del campo y desde esa región
poder salir a los mercados de las ciudades más grandes de la región a vender su producción. Esto obviamente también tiene que estar vinculado con el ingreso mínimo básico, que cuando yo veo que este ingreso nos dimos cuenta que puede ser más viable de lo que todos creíamos, porque el Estado, mientras compra un mercado, el sobrecosto es del 30% para dárselo a alguien que si yo directamente le doy al necesitado. Entonces, estamos hablando entonces de educación, una educación que impacte en las actividades de estos municipios campesinos a nivel agrícola, a nivel pecuario, y que con tecnología puedan educarse para poder desarrollar sus actividades conjuntamente con una política de bienestar de ingresos a cambio de educación en estos lugares. Le aseguro que sería mucho más rentable para el Estado, es más efectivo llegar si podemos ubicarlos y podemos formalizarlos y podemos ordenarlos. Hay una pregunta, y aprovecho que nos está escuchando y viendo el doctor Rachid Nader, quien también es un estudioso muy grande de estos temas regionales. Y ayer el doctor Rachid tuiteaba en su cuenta en redes sociales, en Twitter, que el centralismo se veía hasta en el tema de las reformas constitucionales. Por ejemplo, ayer el Congreso de la República aprobó la constitución de la región metropolitana Bogotá-Cundinamarca. Lo que yo entendí, y discúlpenme si tal vez me equivoco, es que lo que permite o permitía la constitución era la asociación entre el distrito y el departamento en forma de las regiones administrativas y de planificación, o entre el distrito y sus municipios cercanos en la forma de área metropolitana, pero no había un esquema mixto, por así decirlo, para permitir la asociación entre el distrito, el departamento y los municipios. Pues ayer los señores congresistas aprobaron la región metropolitana de Bogotá-Cundinamarca. El doctor Rachid Nader, como dije al principio, hizo una observación sobre esto porque se aprobó exclusivamente para Bogotá. Entonces la pregunta que yo le quería hacer, Roberto, era ¿cómo ve usted todo este esquema de desarrollo de la asociatividad territorial en Colombia? ¿Cómo cree usted que aporte para el beneficio de cada una de las regiones? Y si realmente nosotros podemos decir que este es el camino que debemos seguir, el de la asociatividad territorial, para lograr este desarrollo de región que tanto estamos buscando y que por el cual hemos venido trabajando por tantos años. Indudablemente, esta es la gran herramienta transversal a todas las políticas para poder implementarlas, es lograr una asociatividad con todos los departamentos, llámese como la queramos llamar, el área metropolitana de la costa Caribe, el área, la RAP, asociación de los municipios. Lo importante es que tengamos una institucionalidad capaz de de manejar recursos, de diseñar la política, de desarrollar proyectos que le peguen a cada uno de los departamentos de la región. Con eso vamos a ser responsables de conducir nuestro desarrollo, y esa responsabilidad empieza a dar sus frutos cuando hay un doliente y alguien a quien pedirle explicaciones como región de cómo se están invirtiendo y cómo se están gastando los recursos. Entonces, yo veo esto como magnífico, extraordinario, pero siempre y cuando tengan autonomía tanto en manejo de recursos como en el diseño de política. Robert, tú has hecho mucho énfasis en el tema de la capacitación del talento humano de manera virtual y de manera digital. En esta época de pandemia saltó como la liebre la brecha social y la pobreza, y evidentemente la desconexión de toda naturaleza desde el punto de vista digital. Desde el tema de desconexión física, no hay vías, no hay carreteras, la conectividad es muy complicada. Digitalmente también lo es. Entonces, el Ministerio de las TIC está en un plan
de llevarle conectividad al mayor número posible de personas y de sectores de todo el país. Sin embargo, yo creo que por el tema de mercado, mientras que no exista una transformación de base del estilo de prestación del servicio de las telecomunicaciones digitales, mediante esa figura asistencialista será muy complicado. En el pasado cuando se estaba construyendo el Plan Nacional de Desarrollo, hicimos una propuesta para que fuera incluida en este plan la transformación del modelo de prestación del servicio de Internet como se da hoy por mercado, oferta y demanda, para que fuera un servicio público, como se presta cualquier servicio público, donde las clases menos favorecidas pudieran pudieran tener el servicio completo y el operador, al tener la posibilidad de contar con el mercado pulpa, como decimos nosotros, pues a su vez también pudiera jalonar o tuviera la obligación de jalonar el mercado más débil en materia de recursos económicos. ¿No creerías tú que una figura como esta pudiera mejorar esas condiciones básicas para poder desarrollar no solamente la educación, sino también negocios digitales y poder capacitar a nuestros jóvenes para que puedan hacer programaciones y conectarse globalmente? Indiscutiblemente, creo que esa es la vía. Es decir, en aquellas ciudades con unos ingresos per cápita determinados, dentro de los 197 municipios de la región, que funcione el mercado natural, digamos, la oferta de servicios de conexión de los privados. Y en aquellos ciudades con ciertos niveles de ingreso, que las asuma el Estado como un servicio público. Sale mucho más económico porque estamos hablando de crear, estos son pueblos muy pequeños, con no más de 5.000 habitantes, donde uno puede tener una cobertura casi del 90% con 5 centros de conexión, ¿sí? Que pueden ser resultado de donaciones empresariales para montar la infraestructura y luego el gobierno podría financiar, pero indiscutiblemente es una de las alternativas que debería explorarse con la actual ministra. Esta combinación de una oferta pública con una privada, dependiendo del nivel de ingresos de las ciudades en el departamento. Por supuesto, y en la región Caribe. Por supuesto que sí. Bien, Roberto, ya adelante, doctor Alfredo. Doctor Roberto, yo quisiera conocer su opinión, si es que tiene la experiencia o ha vivido, o dentro del marco de sus estudios ha determinado casos como este que le voy a relatar. Hay dones de la naturaleza alrededor de los cuales se han desarrollado civilizaciones. Por ejemplo, el río Nilo obligó el desarrollo de Egipto. Lo mismo sucede con el Ganges en la India, el petróleo en Venezuela. Son dones de la naturaleza, dones de Dios. La ciudad de Santa Marta está rodeada de un don de Dios, que son los parques naturales. En Santa Marta no hay cosa distinta para proyectar un desarrollo que no sea el turismo. Desafortunadamente es así porque la empresa en Santa Marta es mínima. La capacidad empresarial de Santa Marta es cero. En Santa Marta no se transforma nada. Se transformaba, quedaba una fábrica de Postobón, que yo creo que ya no existe. La fábrica Bavaria Nevada se la llevaron para Barranquilla cuando la adquirieron los Santo Domingo. Aquí no quedó absolutamente nada. Por ahí había un judío que tenía una fábrica de plásticos y también se fue. Entonces, nosotros estamos rodeados de parques por todas partes. La exuberancia del Parque Tayrona es incuestionable, pero al mismo tiempo es prohibitivo, no solo para los amarios, sino como factor de desarrollo. ¿Por qué? Porque el gobierno nacional, con una política de conservacionismo a ultranza, ha prohibido, dentro del marco de los incisos y de los proyectos, de los parágrafos de la ley, pues, ha entendido que el parque debe conservarse absoluta y totalmente virgen. Ahorita voy a hablar de la economía naranja, ciertamente. Pues esta es una especie de economía naranja. ¿Por qué? Porque aquí de lo que se trata es de vender
el escenario del Parque Tayrona en moneda dura, en dólares. Todos sabemos la incidencia que tiene el turismo en el PIB de España, por ejemplo, en muchísimos países. Nosotros tenemos para mostrarle al mundo lo que el mundo destruyó. En Europa destruyeron los bosques para edificar sobre las ruinas de esos bosques los emporios industriales que tienen ahorita. Entonces, nosotros mantenemos y conservamos los bosques. Esos es una, yo no sé si usted lo conoce, pero eso es una naturaleza hermosa porque allí remata la frondosidad de la vegetación de la Sierra Nevada en la hermosura de las playas, de un mar cristalino y unas playas absolutamente hermosas. Pero no nos produce un peso ni a nosotros ni al distrito de Santa Marta. O sea, hay frustrada cualquier cantidad de dinero que no ha ingresado a las arcas del distrito porque no se pueden desarrollar ningún tipo de actividades allí y mucho menos consolidadas sobre la base del impuesto que alimenta las arcas distritales. La pregunta mía es la siguiente. ¿Usted en su experiencia ha conocido o ha visto que en alguna parte del mundo los recursos naturales se puedan explotar con la conservación absoluta y plena del ecosistema de una forma, no digamos masiva, porque en este caso no encaja con lo que estoy pretendiendo decir, pero de una forma tal que sea un factor de desarrollo para el ente humano que rodea esa naturaleza? Es decir, sería posible que se entendiera que no es necesario el conservacionismo a ultranza para que se conserven los bosques, porque los bosques se pueden conservar en la medida en que hay una normatividad que regule el ecosistema y que al mismo tiempo produzca el sustento de una población que carece de todo medio de subsistencia, y no va a haber formalización, como dice usted, va a ser muy difícil, porque desarrollar la empresa en Santa Marta con la competencia de Barranquilla al lado y el puente que se construyó y la doble calzada de Barranquilla va a ser muy difícil. Va a ser muy difícil. Si en Santa Marta se instala una fábrica de botones, hay que irlos a vender a Barranquilla, porque aquí no hay mercado para eso, no hay capacidad de compra. Aquí los grandes productores de recursos es el Estado, a través de la gobernación, la alcaldía, la contraloría, la procuraduría y no más. Pare de contar. La pregunta mía va a eso, porque como estamos hablando de desarrollo de la región Caribe, para los amarios sería de vital importancia y inmensa significación en lo que a su bienestar se refiere y a su ocupación y a su formalización, que se le permita desarrollar o utilizar la naturaleza, el Parque de Tayrona como un factor de desarrollo a través de una APP con el gobierno, pero que sea con unas actividades, como usted las llama, que puedan denominarse la otra casa, engastadas en la naturaleza. Por supuesto, no toda construcción, no toda edificación, no todo acondicionamiento para el hábitat humano produce deterioro ambiental. Si se hace dentro de un marco de preservación ecológica, no tiene por qué producir deterioro ambiental, antes por el contrario, lo va a fomentar. Excelente. Indiscutiblemente el turismo es de nuestros sectores tradicionales, que es un sector que tenemos que seguir trabajando, y si bien en el sudeste asiático hay experiencias, quizá hay una importante en América, y es las cataratas de Iguazú, ¿no? Entre Argentina y entre Paraguay, Argentina, y ese entorno es absolutamente manejado con estos criterios que el mismo gobierno y el mismo presidente de Colombia han señalado, que es avanzar en la productividad de los sectores hasta mantener un equilibrio con la naturaleza. Es decir, hay cataratas que además son patrimonio de la humanidad, y que tienen un sistema de reserva que es posible explotarlas con unas políticas digamos, de seguridad ambiental bien estrictas. Entonces miren lo que pasa. Cuando Santa Marta habla por ella sola, es distinto cuando una institucionalidad que represente a la región Caribe
que tenemos muchos sitios como esos, hablemos en el sentido de llevar a cabo la macuira en La Guajira, que es en medio del desierto todo una selva, ¿sí? Que es impresionante, con todo tipo de animales y todo, que es parte, que nace de la Sierra Nevada también. Entonces, yo veo totalmente compatible el desarrollo turístico que hoy día, que controlado, ¿no? Y con ciertas especificaciones. Lo que nos va a dejar este COVID es el manejo de las políticas con protocolos de seguridad. Entonces uno dice, el protocolo de bioseguridad ambiental, de seguridad ambiental de proyectos turísticos en la Sierra Nevada. Mayor permanencia, mayor reglamentación, formalización de la oferta de servicios turísticos por parte de la informalidad. Si se hacen propuestas serias en ese sentido, que mantengan el equilibrio entre el desarrollo económico y ambiental, con una fuerte institucionalidad que no solamente salga del departamento más interesado, sino de la región como tal, yo creo firmemente en que podemos desarrollarlo como se ha logrado en escenarios como decir las cataratas de Iguazú. A mi juicio es completamente viable, pero comprometernos a un manejo equilibrado. Si ustedes vieran la cantidad de gente que hay hoy en Barú del exterior, que vino a pasar la pandemia y se ha quedado. Y obviamente no hay en sitios sencillos, en condiciones, es decir, compatibles con el medio ambiente. De tal manera que hay un potencial que podemos desarrollar y llevarlo a un nivel de negociación, pero para lo cual necesitamos una fuerte institucionalidad con la RAP y con la autonomía de la región. ¿Cómo no? Muchas gracias al doctor Roberto y al doctor Alfredo. Cecilia tenía un minutico, Ceci, porque nos quedan ya pocos para cerrar. Entonces, un comentario rápido sobre esto. Quería comentar con la pregunta del doctor Alfredo Méndez, porque definitivamente es vital. Y para lo que viene, el turismo de naturaleza tiene que estar acompañado de unas certificaciones de seguridad y de sostenibilidad. El gobierno nacional ha venido trabajando en eso, pero tenemos que ser muchísimo más ágiles. Entonces, doctor, lo que nosotros necesitamos es trabajar, porque usted sabe que yo tengo allá en la sierra unos intereses precisamente de turismo, y lo que se necesita es poder ser mucho más eficientes en el manejo y en la definición de las políticas públicas para el manejo de los sectores de reservas naturales. Es lo único que hay. Mientras que en Centroamérica, como lo decían ahorita, para los permisos, Roberto lo decía, que eran demasiados, aquí tenemos más o menos 47 entidades que intervienen para poder tomar una decisión. Si nosotros en materia de turismo no somos más eficientes, tampoco lo vamos a poder desarrollar. Creo que sí se puede convivir, como lo han hecho en muchísimas partes del mundo, una es Iguazú, pero creo que cada día más el turismo de naturaleza es lo que se impone. Y ahí también viene la reflexión de cómo volverlo más eficiente y volverlo mejor. Ese es el futuro de no solamente el departamento del Magdalena, sino La Guajira, también los campos nuestros de la región Caribe, las playas de Cartagena, de todo el Caribe colombiano. Es el turismo en naturaleza con una sostenibilidad garantizada. Muchísimas gracias por este espacio y creo que estamos terminando. Un abrazo virtual. Gracias, Cecilia. Yo quería despedir la transmisión con dos notas. La primera, una información muy breve. Invitar, por supuesto, a todas las personas que nos han acompañado en esta primera o segunda, más bien, entrega de la Cátedra Caribe, y a los que nos acompañaron en la primera también, a la tercera, la que vamos a tener en julio. En julio vamos a tener al doctor Ernesto Vergara del departamento de Córdoba, y así vamos a ir recorriendo todos los departamentos de la región, hablando de diversos temas de muchísimo interés. Hoy hablamos con el doctor Roberto Osa sobre el desarrollo económico de la región Caribe. Así que la invitación es para el 23 de julio. Y la otra, por supuesto, además de agradecer a todos nuestros invitados, a los que nos han acompañado en la tarde de hoy, una pregunta final. Tenemos 7 minuticos, doctor Roberto. Hagamos una especie de resumen.
Potencial económico de la región, sectores específicos. Por ejemplo, aquí me preguntaban por el banano. ¿Qué tan bueno es invertir en el banano en la región Caribe? Hagamos un pequeño resumen ya para despedir nuestra transmisión. Maravilloso, maravilloso. Tenemos Tenemos que seguir trabajando en productos médicos y farmacéuticos, el sector agropecuario, alimentos inteligentes y bebidas. El alimento es para siempre. La logística, reubicarnos más pensando en el Caribe, atraer mucho extranjero para que redistribuyan el mercado del Caribe y de Sudamérica, aprovechando la infraestructura de nuestros puertos, desarrollar el e-commerce, mucha ciencia e investigación, ¿no? Sofisticar los productos naturales, ¿no? Hoy día hay tanta oferta, pero sin mayor sofisticación. Mantener el turismo de naturaleza sin aglomeración, mantener el turismo de negocios, buscar la segunda parte, la segunda casa como elemento fundamental, seguir trabajando en la economía naranja y algo muy fundamental, trabajar también al ser humano en la actitud del cambio. Cómo enfrentar el cambio, cómo tomar decisiones frente al cambio. Yo vengo de una familia excesivamente tradicional, donde cambiar es dificilísimo. Y eso no se puede. Eso, así no es. Eso no. Entonces esa actitud tiene que ir acompañada de una búsqueda interna de lo mejor y pensar que el mundo puede transformarlo a uno. Y me parece que es clave que lo trabajemos entre todos, porque este recurso humano de la región Caribe multicultural tiene mucho que dar. Gracias, doctor Roberto. Y por supuesto, sin olvidar el necesario liderazgo regional para que conduzca todos estos procesos. Hablábamos de todos estos esquemas de asociatividad que son hoy y se imponen hoy como absolutamente importantes, relevantes, precisamente para sacar a la región adelante. Así que yo creo que, bueno, con el favor de Dios, vamos por buen camino y parte de ese camino es esta Cátedra Caribe que estamos transmitiendo gracias a CTV, gracias a la Universidad Sergio Arboleda, sus redes sociales, y los invitamos de una vez para nuestra próxima cátedra que ya está agendada, como lo dije ahorita, 23 de julio, con otro experto más de nuestra región, esta vez o la próxima vez desde el departamento de Córdoba. Muchas gracias, doctor Muchas gracias. Alfredo Méndez. Unas palabras finales, doctor Méndez, de despedida. Pues muchísimas gracias, doctor Roberto. Nuevamente, la universidad le queda inmensamente agradecida por su tiempo. Usted sabe que esta es su casa, en lo que nosotros podamos servirle con muchísimo gusto. Nos sentimos honrados de que usted haya participado en la cuarta versión de la Cátedra Caribe. Muchísimas gracias, doctor. Muchas gracias a ustedes. A la doctora Alicia, como siempre, nuestra inmensa gratitud. Siga, doctor. Muchas gracias también al doctor Méndez, por supuesto. Muchas gracias, Cecilia. Nos vemos, si Dios quiere, en la próxima cátedra. Y muchas gracias, Roberto Bosa. Muchas gracias, a ustedes, por supuesto, también por habernos acompañado en esta segunda entrega de la cuarta Cátedra Caribe, versión online, para sacar al Caribe adelante en medio de esta pandemia que atravesamos. Cuídense mucho, recuerden, mantengan distancia social, lavarse las manos y tomar todas las precauciones para evitar el contagio, mantenernos sanos. Hasta la próxima vez. Muchísimas gracias a todos.